Somos voces rebeldes, voces que resisten, voces que acompañan, voces que regalan ternura y esperanza, voces que comparten luchas y deseos de libertad. Somos voces defensoras, transmitiendo desde La Rojita, el programa radial de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. Bienvenidas a una nueva emisión. Muy buenas noches a todas las personas que sintonizan esta nueva emisión de La Rojita. Hoy transmitimos nuevamente desde el campamento feminista Viva Berta, ya en su cuarta semana, a punto de cumplir un mes de estar instaurado permanentemente a las afueras de la Corte Suprema de Justicia de Tegucigalpa, donde se está desarrollando el juicio contra Roberto David Castillo, implicado como coautor en el asesinato de nuestra compañera y hermana Berta Cáceres. Y bueno, decirles que en esta semana que ha transcurrido en el campamento hemos recibido a más compañeras y compañeros que han viajado desde distintos territorios del país para acuerpar esta lucha por la justicia y por el cese de la impunidad. Y bueno, juntas con estas personas luchadoras, defensoras y defensores de los derechos humanos y de la vida, continuamos haciendo eco del legado de Berta Cáceres, compartiendo testimonios de lucha, compartiendo los distintos saberes de los pueblos, realizando también actividades que alimentan el espíritu. Por ejemplo, tuvimos una maravillosa jornada de autocuidado, hemos jugado, hemos visto películas, hemos compartido comidas y ayer conmemoramos desde acá los 63 meses de la siembra de Berta Cáceres, pintando mantas, haciendo murales, grabando videos solidarios e incluso transmitiendo foros desde este espacio de lucha que hemos llamado Campamento Feminista Viva Berta. Y bueno, contarles también que esta semana tuvimos la dicha de contar con la presencia de Gladys Tzul. Ella recientemente tuvo una importante participación dentro de este tribunal, presentando un peritaje en el que se analiza la situación y condición de violencia que viven las mujeres indígenas y defensoras de derechos humanos y la vinculación de esta condición con el crimen contra Berta Cáceres y su defensa del río Hualcarque. Y bueno, decirles que Gladys es una mujer indígena maya quiché de Guatemala. Ella es doctora en sociología, investigadora de las políticas comunales de las mujeres y de los procesos de defensa de los territorios, y además Gladys tiene una amplia experiencia colaborando con peritajes en diversos procesos judiciales que han tenido que ver con la defensa de las tierras comunitarias. En fin, el espacio se nos queda corto para comentarles sobre toda la expertise de nuestra invitada de hoy, así que sin más, yo traslado los micrófonos a mi compañera de la red de defensoras, Ninos Calonzo, quien conversó con ella desde aquí, desde el campamento feminista Viva Berta. Que me devuelva la tierra que me han quitado los de arriba, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. Gladys, bienvenida a Honduras, bienvenida al campamento y gracias por estar acá el día de hoy compartiendo con nosotras. Hay algunas cosas que quisiéramos como destacar de su presencia en Honduras, de su presencia en el juicio, de su participación como perita experta en relación a las mujeres indígenas y la defensa de los territorios. Y quizás para arrancar esta transmisión podríamos hablar un poco sobre esta categoría que usted colocó en este juicio del feminicidio territorial. Nosotras desde las organizaciones de mujeres, desde las organizaciones indígenas, hemos hecho un esfuerzo importante para colocar este concepto, esta categoría que nos parece de mucha importancia. Sin embargo, qué mejor que usted nos hable un poco de este concepto y del trabajo que ha realizado. Pues muy buenas tardes a todas, todos quienes sintonizan La Rojita. Muchísimas gracias a la red de defensoras por esta invitación. Pues yo estoy, en primer lugar quiero destacar que estoy muy contenta de estar aquí en la algarabía del campamento, donde se mueven los talleres con los niños, del grabado, donde se están resolviendo asuntos de la alimentación, donde yo he podido conversar con gente de diversas comunidades, mujeres, hombres. Yo he estado aquí con también la comunidad garífuna el día domingo, así que estoy muy contenta de ver este proceso que es resultado también de la producción de la justicia. Hay una justicia que se está queriendo producir en los tribunales, pero también hay justicia social, y ese tipo de justicia social se hace también con estos talleres, con estos intercambios, con este conocimiento que hay entre comunidades. Así que estoy muy contenta de cómo
ustedes han logrado significar un proceso judicial en el ámbito social. Eso es muy importante. Justamente por lo que usted decía, las organizaciones, las mujeres, las compañeras feministas, por años han venido afirmando que esta política de aniquilamiento, de extinción, de violencia contra las mujeres es una política feminicida. Eso se ha dicho en los talleres, en las marchas del 8 de marzo, el Día de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, salen carteles, consignas, las mujeres en las comunidades, en las actas, cuando dan sus entrevistas, ellas están manifestando que hay un sistema político que se organiza para extinguir la vida de las mujeres, para violentar de manera física, psicológica a las mujeres. Entonces, este concepto de feminicidio territorial es una construcción, digamos, plural. Yo la recupero de Lorena Cabnal, que es una compañera xinca de Guatemala, una amiga muy querida y que ha dado una serie de entrevistas y que también ha presentado este concepto de feminicidio territorial, entendiendo como feminicidio territorial la matanza de las mujeres para el control y el dominio del territorio. Y aquí este concepto se hermana, se enlaza con otras teóricas también. Por ejemplo, Silvia Federici, que hizo su estudio histórico, que seguramente ustedes conocen, Calibán y la bruja, donde ella sostiene que para la instalación del capitalismo en el siglo XV en Europa, era necesario que se sometiera la vida y el cuerpo de las mujeres. Solo cuando se comenzó a matar a las parteras, a las brujas, a las curanderas, a las madres, todas aquellas que defendían sus tierras comunes, fue cuando se logró cercar las tierras comunales para la instalación del capitalismo que hoy vivimos. Para el caso de las comunidades lencas, como yo lo decía en el peritaje, son sociedades que viven su vida no plenamente ligada al mercado, es decir, tienen su tierra, la cultivan, tienen sus alimentos, tienen sus aguas, con muchísimo trabajo la logran producir y de eso se alimentan. Es decir, son comunidades que viven de su tierra y de su trabajo y no plenamente del mercado, a diferencia de la ciudad que tiene que comprar comida todos los días. Entonces, ese proceso de defensa de la vida, del proceso de la reproducción de la vida, es en la cual las mujeres son parte central y por eso defienden la tierra de manera radical, de manera creativa. Entonces hay una lectura empresarial, una lectura de la política sobre el sentido de que si se descompone la vida de las mujeres, si se somete a las mujeres, se logra destruir, se intentan destruir estos mundos comunales. También esto tiene como efecto, digamos, utilizando el término de feminicidio, como lo recupera la profesora Montserrat Zagot, es que el efecto del feminicidio es la aterrorización de la sociedad, la matanza, el asesinato, el feminicidio, lo que va a tener como efecto es la aterrorización de las comunidades que están en lucha. Y creo que este concepto es muy importante y logra describir el impacto que tuvo el asesinato de Berta Cáceres, que eso que se llama asesinato es un feminicidio territorial porque lo que busca es doblegar la lucha de las comunidades lencas y también enviarle el mensaje a las otras comunidades que están luchando, que si se siguen articulando, que si se siguen oponiendo, ese destino van a tener las mujeres. Yo no nací sin causa. Básicamente, entonces, lo que propone este concepto del feminicidio territorial es muy importante en el sentido, digamos, de que coloca el hecho de que las mujeres son de alguna manera el sostén de la trama comunitaria y por eso se vuelven el objetivo estratégico, digamos, del patriarcado, del capital y de todas estas estructuras de poder para someter y socavar la capacidad orgánica de las comunidades mismas, ¿verdad? Nosotras hemos estado hablando mucho en el campamento, con las compañeras del COPIN, de lo importante que ha sido y de lo significativo que es que este peritaje ponga conceptos como patriarcado, colonialidad, sistemas de opresión, trama comunitaria, porque es una cosa realmente histórica, al menos acá en Honduras, ¿verdad? Y bueno, ¿qué
también preguntarle a usted qué valoración hace entonces de lo que puede significar ese peritaje en la jurisprudencia, digamos, de este país, en este sistema de justicia, y que además es un esfuerzo, como ya lo mencionaba usted, muy de la pluralidad, ¿verdad? Viene de muchas voces, de mujeres organizadas, de indígenas, de feministas, pero que digamos que de alguna manera usted hila todo esto y lo coloca en un sistema de justicia patriarcal, y que además incluso nos encontramos con muchas sorpresas, ¿no? Como el hecho de que se propusiera que Edgardo Rodríguez fuera el asesor o el consultor de este peritaje, cuando él tiene, por ejemplo, un antecedente y varios antecedentes de agresión machista y homofóbica. Entonces, también preguntarle cómo se sintió usted, la experiencia de haber estado en la corte, de haber colocado esto, de todo lo que hay detrás del concepto, no solamente a nivel político o a nivel teórico, sino además a nivel acumulativo. No sé si me voy a entender con la pregunta, pero sí quisiéramos que nos hablara un poco sobre eso también. Sí, muy buena su pregunta. Creo que retomando partecita de la respuesta anterior, sobre feminicidio territorial hemos hablado cientos de veces, aparecen consignas, aparecen marchas, hay entrevistas de ese concepto que da cuenta de una realidad de violencia que las mujeres están viviendo en el marco del extractivismo. Y es importante notar el efecto que tienen los tribunales, en el sentido de que cuando se dice en un tribunal se convierte en verdad, digamos, porque se convierte en un saber experto. Yo creo que eso es ambivalente y al mismo tiempo es importante. Ambivalente en el sentido de que todas las mujeres, varias mujeres han hecho esfuerzos en decirlo, pero solo se escucha si se dicen en un tribunal, y eso es un problema, digamos. Y al mismo tiempo me parece paradigmático porque el objetivo de presentar este peritaje para mí era, como les decía, romper el universalismo blanco, burgués y masculino de la justicia y de la interpretación de la violencia. Aquí no se está juzgando un asesinato cualquiera, sino todas las condiciones, los patrones de hostigamiento, persecución y acoso a las cuales varias de las mujeres, muchas de nosotras, hemos vivido en distintos contextos. El caso y luego voy a retomar el caso del señor consultor, pero ese es un ejemplo. Seguramente varias chicas universitarias han sufrido acoso de sus profesores, acoso, hostigamiento de sus compañeros. Entonces, es importante considerar que todas las mujeres hemos sufrido violencia contra la mujer, pero no todas la sufrimos de la misma manera. Y por eso la adjetivación territorial al término feminicidio, porque para el feminicidio como concepto es la política que se vale de la condición de poder de género para establecer diversas capas de violencia psicológica, sexual, física. Pero ¿qué sucede con las mujeres que defienden el territorio? Y ahí es que vamos a encontrar esta sucesiva realización de patrones de hostigamiento a todas las mujeres, de cómo los hombres, los ingenieros ingresan a las asambleas comunitarias. O sea, imaginemos que estamos aquí en un campamento y de repente ingresen, no sé, ingenieros de alguna empresa. Primero tendría que pedir permiso, hay un protocolo porque están en sus espacios territoriales, pero ingresan. O aquellas madres que escuchan a sus hijos que regresan de la escuela asustados diciendo que el profesor dijo que ojalá y les prendieran gasolina a esos indios que están protestando, que están en contra del desarrollo. Imaginen qué sienten las madres, las tías, las abuelas o las hermanitas de esos niños que escuchan a los maestros diciendo eso. Entonces creo que en ese sentido es muy importante colocar a la vista de un tribunal que esas son las condiciones estructurales y materiales de la violencia contra las comunidades, de la violencia contra las mujeres. Y esa violencia contra las mujeres sí es en particular contra las mujeres, pero se extiende a su trama, es decir, a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, a sus hermanos, a sus nietas, a sus amigas, a sus primas. Y ahí es como, efectivamente, como usted decía, como recogía en conclusión de la pregunta pasada, en tanto se golpea a las mujeres, se vulnera a toda la comunidad, porque las mujeres
están al cargo del trabajo de cuidado, del trabajo de reproducción, del trabajo de seguridad, hasta del trabajo contra la violencia, como sucedió en la Corte Popular de las Mujeres. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos, nos matan por ser. Una segunda pregunta que pues quiero enlazarla con lo que usted me preguntaba también sobre la presencia del señor consultor, que los abogados alegaron que él no era una persona idónea para interrogar y para cuestionar el contenido científico del peritaje, justamente porque es una persona que había sido denunciada en varias ocasiones por su conducta misógina, machista y patriarcal contra los estudiantes y las estudiantes. Y eso a mí me parece pues grave que no sea objeto de revisión ética que ese tipo de personas emitan opinión, porque no podemos únicamente pensar la libertad de expresión a ciegas, a secas, porque lo que hay ahí es un lenguaje de odio y no es posible que se considere un experto que utilice el lenguaje de odio para cuestionar un peritaje sobre violencia contra la mujer, sobre patrones de violencia contra la mujer. Entonces, yo considero que es importante romper de nuevo la visión blanco universalista burguesa de la cual pues él quería inscribir, digamos, su análisis contra mi trabajo. Y pues yo me sentí muy cómoda respondiéndole sus preguntas, porque en tanto es una persona que tiene lenguaje de odio, que tiene una representación racista sobre las comunidades, era para mí claro desde dónde él iba a hablar. Y en ciencias sociales es muy importante considerar el lugar de enunciación. No hay universal, no hay verdad absoluta, hay un sistema de saberes, hay un sistema de verdades. Por lo tanto, no puede ser equiparable, digamos, él no puede establecer una visión jerárquica y calificativa de un trabajo del cual él tiene un obstáculo epistemológico, como yo le dije. Él tiene un obstáculo epistemológico que es un señor que pertenece a esa condición. Por lo tanto, tiene obstáculo para conocer, está obstaculizado de conocer conceptos como defensa territorial, como lucha de las mujeres, de violencia contra la mujer. Él tiene ese obstáculo epistemológico. Y creo, como dijo el abogado, si la defensa se hubiese dado cuenta de que ese personaje en realidad tenía esos antecedentes, quizás debió de haber renunciado y buscar otro consultor. O lo que muestra también, y que volviendo a cómo yo me siento, muestra cómo la defensa está utilizando el típico argumento de culpabilizar a la víctima. Aquí se está juzgando las condiciones en las cuales dieron muerte a Berta Cáceres, pero la estrategia que están devolviendo es culpabilizarla, hacerla culpable, encontrarle una serie de atenuantes para decir que ella fue culpable de que la mataron. ¿Qué tipo de justicia es esta que está produciendo la defensa? Y es preocupante porque en tanto es un debate público, llega a mucha gente. ¿Qué sucede con las niñas, los niños que van a escuchar que aquella persona que sufre violencia es porque tuvo la culpa? Entonces no van a hablar, se refuerza otra vez el silencio y la culpa de las víctimas. Es preocupante y digamos que yo creo que deberían de pensar el alcance que tienen sus palabras, porque incluso en las propias familias la violencia existe, digamos, en todas las familias existe. ¿Qué significa que el padre, el abuelo, la madre de una de estas personas, de estos niños, esté hablando con un argumento en el cual culpabilice a una mujer que han matado? Creo que ese sentimiento a mí me quedó de escuchar las preguntas, de escuchar el cuestionamiento que tiene la defensa y que me lanzaban a mí en ese momento. Yo no estaba, digamos, ya estaba fuera del momento de mis conclusiones, pero quise decir, pero según la estructura del tribunal, no podía ya hacerlo, pero es muy preocupante cómo se
culpabiliza a la asesinada y no está para defenderse. Entonces me parece eso muy grave y al mismo tiempo me parece efectivamente paradigmático establecer estas visiones en los tribunales, y que también es importante ver que hay ejemplos como el campamento que logra recuperar eso, porque la producción de justicia no es únicamente en los tribunales, sino también es en la sociedad. Soy el terreno invadido. Y quizás para hilar esto que usted acaba de mencionar, hablar un poco sobre esto que institucionalmente hablando se conoce como verdad, justicia, reparación, ¿verdad? Hay una contradicción epistemológica, como la dice usted, que es ideológica además, ¿verdad? Y eso incluso salió en el juicio cuando se alegaba que Edgardo Rodríguez fuese o no el consultor. Y esta es una contradicción ideológica, digamos, que hace que no sea posible esa forma de justicia, ¿no? Esta forma de justicia para Berta, y por eso también desde los movimientos sociales, desde las organizaciones populares se insiste permanentemente en buscar otros modos de hacer justicia, como desde la acción organizada, como ese mismo campamento en el que estamos, ¿verdad? Preguntarle qué piensa usted, o sea, quizás que profundice un poco sobre esto de la justicia, de la verdad, de la reparación, más allá de los muros de los tribunales. Para eso creo que hay un ejemplo muy bello que coordinó Berta Cáceres cuando estaba viva, los tribunales populares, las cortes populares de las mujeres, y a mí me parece eso muy loable, y lo digo porque estaban en pleno proceso de defensa territorial y al mismo tiempo sabía que si no se logran resolver los desequilibrios entre personas por violencia intrafamiliar, por irresponsabilidad paterna, somos débiles. Entonces hay que resolverlo, o intentar resolverlo, o tocar esos problemas que, digamos, nunca se van a resolver en una resolución como si va a pasar aquí, sino es un proceso social. La justicia es un proceso social y no necesariamente en términos de justicia amplia pasa por el proceso tribunal. ¿Cómo pasa en esta corte? Digamos, ¿quiénes son las jueces? Nosotras mismas. ¿Quiénes más que nosotras conocemos cuáles son los problemas que hay por irresponsabilidad paterna, por violencia contra la mujer? Y me parece un ejercicio inteligente y amplio, porque lo que nos presenta es la importancia de resolver esos desequilibrios para ser más fuertes en la lucha. Ahí hay un ejemplo de otro tipo de justicia, como yo les explicaba al tribunal, es una justicia no punitiva y no carcelaria. Parece que la justicia en términos de estos tribunales se resuelve con la punición y con la cárcel, y sin embargo, fíjese que en Guatemala, cuando se condenó a Ríos Montt, las señoras que declararon que sufrieron violación sexual por parte del ejército, en varias oportunidades han manifestado, estamos de acuerdo que Ríos Montt esté en la cárcel, pero solo va a haber justicia cuando nos devuelvan la tierra. Y en este caso, ¿qué había que escuchar al final del fallo de lo que vaya a resultar? ¿Qué es lo que falta para que se complemente la justicia? Entonces creo que hay que estar muy atentos a lo que va a salir de las voces de las comunidades sobre el resultado que vaya a haber de este proceso judicial. Y creo yo también que si hacemos una lectura política del juicio, nos ha dado muchas luces. Nos ha dado también muchas luces de lo que ya sabemos, de la alianza entre empresarios, militares, de gente de seguridad privada y las campañas y las elecciones. Eso nos ha presentado este juicio. Nos ha presentado también que muchas de las decisiones se toman de los grupos de WhatsApp para controlar, para establecer grupos de vigilancia contra las mujeres. Entonces creo que eso nos está enseñando cómo se están moviendo los empresarios y nosotras tenemos que decidir cómo vamos a seguir nuestros actos, nuestras palabras. La justicia es un proceso social también, no es únicamente jurídico y en forma tribunal. Creo que
nosotras como sociedad, nosotros como mujeres, como comunitarios, como de organizaciones, como feministas, hemos de recibir e interpretar cómo se establece el poder, cómo se ejerce el poder y de ahí buscar estrategias para que no nos afecte tanto, para poder escapar de ellas, para poder burlar un tanto el poder. Entonces, creo que ahí dejaría yo mi reflexión sobre la justicia. Yo estaré muy atenta de qué es lo que está pasando, porque es importante tomar en cuenta que así como nosotros los estamos leyendo a ellos también nos están leyendo. De hecho, leyeron la resistencia lenca, leyeron que asesinando a Berta Cáceres iban a producir una campaña de terror y efectivamente eso pasó, pero no se imaginaron nunca la respuesta que dan las comunidades cuando matan a una mujer. Eso es muy importante de notar. La respuesta que parte de la sociedad hondureña dio por la indignación de la matanza de Berta, lo cual revela que estamos resistiendo, que estamos en lucha y que este es un proceso social en los cuales vienen distintas fuerzas, distintas significaciones y que eso es lo que nos está moldeando y que les está enseñando mucho a las niñas, a los niños. Creo que les está permitiendo ver cuál es la visión empresarial de cómo tienen el estatuto de las mujeres, qué sucede en la violencia contra las mujeres, está clarísimo. Y están teniendo claro cuál es la perspectiva de COPIN, de la familia de Berta y de una gran parte de organizaciones como en este campamento, sobre que la violencia contra la mujer, los asesinatos de mujeres, los feminicidios no tienen que suceder y que hay que condenarlo. Y se le condena como con este tipo de actividades. Muchas gracias, Gladys, por todos los aportes que ha hecho en el marco del juicio, en esta discusión que es muy importante que tengamos a nivel más popular, comunitario, que no se quede ahí pues en el tribunal, que no se quede en la transmisión de Facebook del Poder Judicial de Honduras y que podamos pues llevarlo y seguirlo sosteniendo en estos otros espacios. Muchísimas gracias, Gladys, un gusto estar con usted y bueno, estaremos y mucha viéndonos. Fuerza para ustedes para seguir aquí en el campamento, porque debe ser un trabajo laborioso sostener un espacio como este todos los días, pero me imagino también que es un espacio de muchísimo aprendizaje y pues y todos mis respetos para ustedes. Muchas gracias, Gladys. Soy el terreno invadido. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos que ya expresó Ninosca, nuestra invitada, no solamente por compartir con nosotras en este programa, sino también por impulsar un acontecimiento histórico para nuestras luchas como mujeres, como feministas, como defensoras, al colocar su palabra tan certera, tan demostrativa de las realidades que se viven en los territorios ante esta institucionalidad patriarcal hondureña que siempre ha intentado invisibilizar nuestras realidades y borrar nuestra memoria histórica. Agradezco también a todas ustedes por sintonizar nuestro programa de hoy y les invito a acercarse al campamento Viva Berta. Si quieren puede traer sus aportes solidarios de víveres, comida, medicinas, agua, pero recuerde que lo más importante aquí es su presencia. Vamos a acuerpar esta lucha que no es solo del COPIN, que no es solo de la familia de Berta, sino que es de todos y todas las hondureñas que luchamos por la justicia en este país. Así que aquí les esperamos y nos escuchamos el próximo jueves. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras presentó su programa La Rojita, Voces Defensoras. Les esperamos el próximo jueves, A la misma hora y en el mismo dial. Porque somos defensoras y no nos van a detener. Defender